Hola, querido estudiante de quinto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 2, denominada secciones cónicas. Las secciones cónicas son 4: la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. En la guía de estudio ya suministrada en Edmodo podrás revisar elementos teóricos relacionados con los ejercicios prácticos que verás en este video. También es importante que realices la asignación número 1, la cual es una asignación teórica que te permitirá realizar una investigación adicional y conocer la forma y las características, es decir, los elementos que presentan estas 4 secciones cónicas, para una mejor comprensión de los ejercicios y la guía teórica suministrada. Primeramente veamos ejercicios relacionados con la circunferencia. El primer ejercicio dice determinar la ecuación de la circunferencia con centro 0, 0 y cuyo radio mide 5. Dado que el centro nos dicen que es el punto 0, 0, es decir, el origen de un sistema de coordenadas, la ecuación de la circunferencia es de la forma x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde r es el radio de la circunferencia. Por tanto, la ecuación de la circunferencia, para determinarla, simplemente sustituyes el valor de r, el cual ya fue suministrado, en esa ecuación general. En este caso, por tanto, la ecuación general de esta circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. En un segundo ejercicio nos dice determinar si los puntos P, 3, 4 y Q, menos 2, 3 pertenecen a la circunferencia, cuya ecuación es x al cuadrado más y cuadrado igual a 25. El procedimiento, similarmente al que se hizo en el ejercicio anterior, es sustituir las coordenadas de cada punto en la ecuación de la circunferencia. Si satisfacen la ecuación, el punto pertenece a la circunferencia. Es decir, sustituimos el punto P, 3, 4 en la ecuación. Eso resulta en que x es igual a 3 según las coordenadas del punto y y es igual a 4. Al sustituir, elevar al cuadrado ambos elementos y sumar, es igual a 25. 9 más 16. Por lo tanto, el punto P, 3, 4 pertenece a la circunferencia. Con el segundo punto se hace un procedimiento similar. Las coordenadas del punto, en este caso Q, son menos 2 y 3, es decir, el valor de x es menos 2 y el valor de y es 3. Al sustituir en la ecuación de una circunferencia, menos 2 elevado al cuadrado, recuerden que queda 4 positivo, y 3 elevado al cuadrado, que es 9, eso da 13, lo cual es distinto a 25 y no cumple entonces con la ecuación de la circunferencia suministrada. Por lo tanto, como la suma de x cuadrado más y cuadrado es distinto a 25, se dice entonces que este punto Q menos 2, 3 no pertenece a la circunferencia. El siguiente ejercicio dice determinar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto 1 medio menos 3 y cuyo radio mide 4. Como pueden apreciar, esta circunferencia no tiene centro en el origen 0, 0, sino en otro punto, que en este caso tiene coordenadas 1 medio en x y menos 3 en y. Por lo tanto, la ecuación canónica para una circunferencia de este tipo, con un radio y centro en el punto centro HK, la primera coordenada suele denominarse h y la segunda k, cuando el centro no está en el origen. Y la ecuación canónica correspondiente es esta. La coordenada en x menos valor de h, eso elevado al cuadrado, más coordenada en y menos el centro k elevado al cuadrado. Todo eso igualado a el radio al cuadrado, el cual ya es conocido porque me dicen que es 4. Entonces, para determinar la ecuación de la circunferencia, que es lo que nos están solicitando, simplemente vamos a sustituir el punto, que es el centro de la circunferencia en este caso, conocido, y el valor de r también.
Dado que el punto suministrado es 1/2 menos 3, que es el centro de la circunferencia, quiere decir entonces que h equivale a 1/2 y k equivale a menos 3, que son las coordenadas del centro de la circunferencia. Y sabemos que r vale 4, que es el radio. Entonces simplemente procedemos a sustituir en la ecuación los valores de h, k y r al cuadrado. Tenemos entonces que la ecuación de la circunferencia finalmente es esta: x menos h elevado al cuadrado, eso entre paréntesis, más y más k, que es igual a 3, en este caso por ser 3 negativo, con el menos de la fórmula, es igual a más 3. Y elevado al cuadrado, eso es igual al radio al cuadrado, que en este caso vale 4, por lo tanto es 16. De esa forma se determina la ecuación de la circunferencia cuando no tiene el centro en el origen de coordenadas. Y finalmente veamos un cuarto ejercicio para determinar la ecuación general de una circunferencia con centro en el punto 1 menos 1. Por lo tanto, h vale 1 y k vale menos 1, y cuyo radio mide raíz de 3 unidades. Se sustituyen los valores de h y k en la ecuación canónica de la circunferencia, como lo mostramos anteriormente en el ejercicio. Tenemos entonces que la ecuación canónica es x menos h en este caso vale 1, elevado al cuadrado todo eso, más y menos 1, pero como k es igual a menos 1, menos por menos es más, entonces queda 1 positivo elevado al cuadrado, igual al el radio, que en este caso es raíz de 3, y raíz de 3 se eleva al cuadrado. Luego operamos, en este caso, para eliminar los paréntesis, tenemos ahí un producto notable. Recuerden que un producto notable de este tipo equivale a elevar el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ese procedimiento o producto notable aparece 2 veces, por lo tanto hay que resolver en cada uno, aplicar esa ecuación para eliminar los paréntesis y resolver del lado izquierdo de esa forma. Tenemos entonces que va a quedar x al cuadrado menos 2 por x por 1, que es 2x, más 1 al cuadrado, que es 1, y al cuadrado del primero, más 2 por y por 1, sería 2y, y el cuadrado del segundo, que es 1. Y la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, se anula la raíz con la potencia y eso es igual a 3. ¿Qué resta hacer aquí para conseguir la ecuación general de la circunferencia, que es lo que nos están pidiendo? Agrupar términos semejantes, colocar todos los elementos del lado izquierdo de la ecuación y que quede igualada a 0 para obtener la ecuación general de la circunferencia. Aquí ordenando un poco la ecuación, colocan x cuadrado primero, luego colocan y cuadrado, tenemos menos 2x por acá, luego colocan el término con y, que sería 2y en este caso, y los términos independientes pueden sumarse o restarse dependiendo de sus signos. Tienen uno positivo y uno positivo, eso es igual a 2. Mientras que el 3, que está del lado derecho positivo, pasa al lado izquierdo con signo contrario, por lo tanto esto también puede restarse y eso va a ser igual a menos 1. Finalmente la ecuación general de la circunferencia va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2x más 2y menos 1 igual a 0. La estructura general, como les dije al principio de la presentación, estas ecuaciones generales aparecen todas en la guía de estudio explicadas. Veamos ahora ejercicios relacionados con otra sección cónica, que es la parábola. En este ejercicio nos solicitan determinar los elementos de la parábola cuya ecuación es y al cuadrado igual a menos 12x. Dependiendo de la forma de la parábola, que por ejemplo sea abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, la forma de la parábola y de su ecuación será distinta. En este caso, puesto que la ecuación es de la forma y al cuadrado igual a 4 por p por x, la parábola tiene vértice en el origen 0, 0 y su eje de simetría es el eje x.
Al comparar la ecuación dada, que es y al cuadrado igual a menos 12x, con la forma general de esta parábola, que es y al cuadrado igual a 4p por x, se tiene entonces que 4p es igual a menos 12, comparando esta ecuación con la ecuación general o canónica. Por lo tanto, podemos igualar 4p a menos 12 y despejar p. Aquí tenemos entonces que p es igual a menos 3. Ese valor de p obtenido nos permite determinar el foco de la parábola, que es uno de los elementos de la misma. Entonces, el foco tiene coordenadas p, 0. Como p en este caso es igual a menos 3, esta es la coordenada del foco de la parábola. Veamos ahora la tendencia o hacia dónde abre la parábola según este valor. Como p de un número negativo, es decir, menor a 0, esto nos indica que la parábola se abre hacia la izquierda y que la directriz es la recta x igual a 3. Es decir, este valor de p, pero con signo positivo o contrario. En resumen, tenemos que los elementos de la parábola son los siguientes. El vértice es 0, 0, es decir, el origen. El eje de simetría es el eje x. El foco es el punto menos 3, 0. Y la directriz es la recta x igual a 3. Todos estos elementos, como dije, son elementos de la parábola o características que pueden apreciarse en esta curva. Tenemos en un segundo ejercicio determinar los elementos de la parábola cuya ecuación es x al cuadrado igual a menos y. Esta forma de la ecuación es distinta a la anterior, como pueden ver, porque aquí la expresión es x al cuadrado, en el anterior era y elevado al cuadrado. Puesto que la ecuación es de la forma x al cuadrado igual a 4p por y, la parábola tiene vértice en el origen y su eje de simetría es el eje y. A continuación comparamos la ecuación suministrada, que es x al cuadrado igual a menos y, con esta forma general de la parábola, que es x al cuadrado igual a 4py. Tenemos entonces que comparando ambas ecuaciones podemos establecer que 4p es igual a menos 1, que es el número que acompaña a y. Entonces, si 4p es igual a menos 1, despejando, p es igual a menos un cuarto. Similarmente al caso anterior, el valor de p me permite a mí definir el foco de la parábola. Para una ecuación de este tipo, donde la parábola tiene vértice en el origen, pero el eje de simetría es el eje y, el foco tiene estas dos coordenadas, 0, p. Entonces, el foco es el punto 0 menos un cuarto, que es el valor de p obtenido. Por otro lado, vemos que como p es menor a 0, es decir, es un número negativo, la parábola abre hacia abajo y la directriz es la recta, en este caso y, porque el eje de simetría es el eje y, igual a un cuarto, que es el valor del foco, pero con signo contrario. En resumen, los elementos de esta parábola son el vértice, que es 0, 0, o el origen, el eje de simetría, que es el eje y, el foco, que es el punto 0 menos un cuarto, la directriz, que es y igual a un cuarto. Veamos ahora ejercicios relacionados con la elipse. Determinar los elementos de la elipse cuya ecuación es x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 igual a menos 1. Es importante recordarles que en la guía de estudio tienen las ecuaciones características de cada una de estas secciones cónicas. Y en resumen, la forma de una en un caso y la forma de otra en otro caso. Hay algunas similitudes, pero es importante tomarlas en cuenta y definirlas un poco, pero para ello es necesario revisar primero la parte teórica. Dado que en una elipse el valor de a es mayor a b, la ecuación es de la forma x cuadrado
entre a cuadrado, fíjense que 25, que sería 5 al cuadrado, es mayor a 9, que es b al cuadrado. Por lo tanto, se reconoce esta ecuación como la ecuación de una elipse. Y una ecuación de una elipse de esta forma me indica que el centro de la elipse es el origen o el punto 0, 0. Por lo tanto, podemos extraer que a al cuadrado es igual a 25, entonces a es igual a 5. Y esto me permite definir los vértices de la elipse. Una elipse tiene dos vértices y en este caso, sabiendo que a vale 5, definimos los vértices de la elipse como este punto, que es el valor de a con signo negativo, y su coordenada sería menos 5, 0, y este valor de a también, pero en positivo, entonces las coordenadas del punto serían 5 y 0. Ambas son vértices de la elipse. Y tenemos que la longitud del eje mayor es igual a 10 unidades. ¿Por qué? Porque el eje mayor de la elipse va a ser igual a 2 veces el valor de a. Es la distancia entre los dos vértices. Entonces gráficamente se puede apreciar que hay una distancia de 5 más 5 unidades más. Eso me genera las 10 unidades, o lo que es lo mismo, multiplicar 2 por el valor de a obtenido. Otro elemento a reconocer dentro de las características de una elipse es la intersección con el eje Y y con el eje X. Para ello debemos determinar un valor de b. Sabemos que b al cuadrado es igual a 9 por la forma de la ecuación. Entonces b es igual a 3. Por lo tanto, se dice que la elipse intersecta al eje Y en dos puntos que son 0, 3, tomando en cuenta el valor de b obtenido en positivo, y 0, menos 3, tomando en cuenta el valor de b en negativo. Y la longitud del eje menor es igual a 6 unidades. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de b por 2. Entonces la longitud del eje menor siempre va a ser el resultado de multiplicar 2 por el valor de b. Similarmente como hicimos anteriormente con los vértices de la elipse y para determinar la longitud del eje mayor. Tenemos entonces que dentro de la elipse van a encontrar dos vértices, van a encontrar la longitud de un eje mayor y van a encontrar también una longitud del eje menor, por la forma de la elipse. Finalmente, para determinar la distancia del foco al vértice, se aplica una ecuación que es esta. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Debemos entonces despejar c, que es un elemento desconocido. Despejando c, tenemos que c al cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado, es decir, 25 menos 9, eso es igual a 16. Por lo tanto, c al cuadrado es igual a 16, despejando c, resulta que es igual a 4. Este valor de c me permite obtener los focos de la elipse, que es otro punto característico de la elipse. Los focos de la elipse, tomando en cuenta el valor obtenido de c igual a 4, entonces son menos 4, 0 y 4, 0. Siempre tomando el valor negativo y positivo de c obtenido. Fíjense que los focos son unos puntos, al igual que los vértices, que están ubicados en este caso en el eje X. Porque es una elipse en la cual tiene su eje principal o su vértice y su foco en el eje X o el eje horizontal. De esta forma tenemos los elementos de la elipse determinados. Luego, en resumen, los elementos de la elipse son centro 0, 0, es decir, centro en el origen. Los vértices son los puntos menos 5, 0 y 5, 0. Los focos son los puntos menos 4, 0 y 4, 0. Los intersectos con el eje Y o cortes con el eje Y son los puntos 0, 3 y 0, menos 3. La longitud del eje mayor son 10 unidades y la longitud del eje menor son 6 unidades. Veamos ahora otro ejercicio donde determinemos los elementos de una elipse, cuya ecuación en este caso ahora es 4x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a 8.
Fíjense que para determinar los elementos se procede a convertir esta ecuación dada en la forma canónica o forma general, dado que no está presentada de esa forma. Para ello se divide toda la ecuación entre 8, porque la ecuación general canónica de una elipse requiere o establece tener un 1 después de la igualdad. Al no tenerlo, entonces procedemos a convertir esto en 1 dividiendo entre 8. Pero entonces debe dividirse toda la ecuación o todos los elementos entre 8 para no alterar la ecuación. Entonces obtenemos lo siguiente: 4x al cuadrado entre 8 más 2y al cuadrado entre 8 es igual a 8 sobre 8. Tenemos entonces que la ecuación canónica quedaría de esta forma. Fíjense que se logra obtener 1 y elementos relacionados similares a la ecuación que ya tenemos, pero simplificando estas fracciones equivalentes. De esta forma reconocemos esta ecuación como una elipse. Procedemos ahora a evaluar otros aspectos. Tenemos ahora que, dado que una elipse tiene el valor de a mayor a b, o siempre para poder decir que es una elipse debemos definir que a es mayor a b. Entonces en este caso el valor de a sería el segundo valor en la segunda fracción, porque 4 es mayor a 2, entonces resultaría que a vale 2 y b vale 1. Entonces la ecuación en este caso de la elipse es de esta forma. Fíjense que ahora es x al cuadrado entre b al cuadrado más y al cuadrado entre a cuadrado igual a 1. Entonces esta ecuación de la elipse me permite a mí trabajar con la ecuación obtenida. Esta ecuación establece que el centro de la elipse es el origen, pero ahora el eje de simetría o el eje principal va a ser el eje Y, no el eje X como en el caso anterior. Entonces sabemos que el centro de la elipse es el punto 0, 0. Definimos cuánto valen a y b. En este caso a al cuadrado vale 4, por lo tanto a es igual a 2, como ya dije. Y ya sabemos que b al cuadrado sería 2. Al saber el valor de a, definimos los vértices de la elipse. Similarmente en el caso anterior, a va a ser igual a 2, entonces tomamos valor negativo y positivo. Solo que ahora van a ser coordenadas para y, porque ahora el eje principal va a ser el eje y, por la forma de la ecuación canónica con la que estamos trabajando. Y la longitud del eje mayor es 4 porque multiplican a por 2. Tenemos ahora que como b al cuadrado es igual a 2, en este caso para nosotros ahora b al cuadrado es 2, por lo tanto b es igual a raíz de 2 al despejar b. Entonces la elipse va a intersectar ahora al eje x en dos puntos, que son menos raíz de 2, 0 y raíz de 2, 0, siempre tomando el valor de b obtenido tanto en positivo como en negativo. Y la longitud del eje menor, en este caso ahora, es 2 por b. Como b es raíz de 2, entonces la longitud del eje menor es 2 raíz de 2. Falta ahora determinar las distancias del foco al vértice y obtener los focos de la elipse. Para determinar la distancia del foco al vértice se aplica la ecuación similar al ejercicio anterior, por lo tanto, despejando c, tienen que c al cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. Tenemos entonces que 4 menos 2 es igual a 2, por lo tanto c al cuadrado es igual a 2. Despejando c tienen raíz de 2. Luego los focos de la elipse son los puntos 0 menos raíz de 2 y 0 raíz de 2, siempre tomando el valor positivo y negativo. Fíjense ahora que en el eje Y, igual que en el vértice y los focos, como dije, están en el eje mayor. En este caso, el eje central es el eje Y. En resumen, tenemos que los elementos de esta elipse, en este caso este ejercicio, es el centro 0, 0, los vértices 0 menos 2 y 0, 2, los focos 0 menos raíz de 2 y 0 raíz de 2. Y los intersectos con el eje X o cortes con el eje X son menos raíz de 2 sobre 0 y raíz de 2, 0. La longitud del eje mayor son 4 unidades y la longitud del eje menor 2 raíz de 2 unidades.
Veamos ahora dos ejercicios relacionados con la hipérbola. El primer ejercicio dice determinar los elementos de la hipérbola cuya ecuación es x al cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. Determinar además las ecuaciones de las asíntotas. Fíjate que las ecuaciones de la hipérbola tienen mucha relación o es muy similar a las ecuaciones de la elipse. Hay ligeras diferencias en cuanto a que la hipérbola presenta un signo negativo entre ambas fracciones. Básicamente esa es una de las diferencias fundamentales y el orden en que están presentados x cuadrado y y cuadrado. En este caso, esta ecuación nos permite definir que es una hipérbola cuyo centro o eje focal es el eje x, dado que x cuadrado aparece de este lado. Y las asíntotas, como recordarás, son unas líneas horizontales o verticales imaginarias por las cuales no pasa la curva, es decir, no corta a la curva. Entonces en ese momento comienzan a extenderse al infinito positivo y negativo para no cortar a la curva, similar a como ocurre con las funciones exponenciales. Tenemos entonces que el eje focal de esta hipérbola es el eje x, por lo que les acabo de explicar, y su centro es el origen o 0, 0. Por otro lado, se define cuánto es el valor de a para obtener los vértices de la hipérbola. Como la ecuación es de esta forma, se tiene entonces que a cuadrado es igual a 16, comparando término a término cada una de las ecuaciones. Tienen entonces que a igual a 16, o a cuadrado es igual a 16 y b cuadrado es igual a 9. Recuerden que siempre, esto sí es similar a como ocurre en el elipse, a debe ser mayor a 9. Tenemos entonces que si a cuadrado es igual a 16, a es igual a 4. Esto me permite obtener los vértices, en este caso de la hipérbola, tomando el valor de a positivo y negativo y ubicándolos en el eje x, dado que, como ya dijimos, el eje focal de la hipérbola es el eje x. Tenemos entonces que b cuadrado es igual a 9 en este ejercicio, por lo tanto b es igual a 3. Esto me permite obtener los extremos del eje conjugado, que es el eje paralelo y contrario al eje focal. Tenemos entonces que en este caso el eje conjugado es y, porque el eje focal es el eje x. Y sus coordenadas que nos las suministra el valor de b van a ser tanto positivo como negativo en y. Por otro lado, el valor de c se obtiene de esta ecuación, que tiene una ligera diferencia en cuanto a la elipse. En este caso, para una hipérbola, c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Sustituyendo y despejando, tenemos que c es igual a 5. Luego, esto me permite obtener los focos de la hipérbola que están en el mismo eje focal, que es donde están los vértices. Por lo tanto, tomamos el valor de c obtenido, tanto en positivo como en negativo, y obtenemos los focos de esta hipérbola. Y finalmente, para obtener las ecuaciones de las asíntotas, son dos. Tenemos que y es igual a b sobre a x, b es igual a 3, a es igual a 4, por lo tanto la primera asíntota es 3 cuartos x y la segunda asíntota sería también b sobre a pero negativo. Por lo tanto y es igual para la segunda asíntota a menos 3 cuartos x. Entonces, en general, los elementos de esta hipérbola son las siguientes, que como ya vimos está centrada en el origen y su eje focal es el eje x. El centro entonces es el origen, los vértices son menos 4, 0 y 4, 0, los focos son menos 5, 0 y 5, 0, los extremos del eje conjugado son 0, 3 y 0, menos 3, y las ecuaciones de las asíntotas son y igual a 3 cuartos x y y igual a menos 3 cuartos x. Veamos ahora este último ejercicio de una hipérbola centrada en el origen, pero con eje focal en el eje y. La ecuación de esta hipérbola, fíjense que es y al cuadrado sobre 9 menos x cuadrado sobre 9 igual a 1. Reconocemos que es una hipérbola porque hay un signo negativo entre ambas fracciones y sabemos que su eje focal ahora va a ser el eje y porque es el primer elemento que aparece en la primera fracción.
Entonces el eje focal de esta hipérbola es el eje Y su centro es el origen. Puesto que la ecuación es de esta forma, podemos entonces establecer y determinar que A al cuadrado es igual a 9, por lo tanto A es igual a 3. Esto me permite obtener entonces los vértices de la parábola, que como su centro es el origen y el eje focal es el eje Y, entonces los valores de A corresponden a valores para Y, tanto positivo como negativo. Luego, como B al cuadrado es igual a 9, B es igual a 3. Por lo tanto, los extremos del eje conjugado, que es un eje paralelo al eje focal, entonces en este caso los valores de B corresponden a valores en X, tanto positivo como negativo. Por otro lado, determinamos el valor de C sustituyendo a cuadrado más B cuadrado, que en este caso es 9 y 9, eso es igual a 18. Por lo tanto, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 18. Simplificando esta expresión lo más posible para trabajar con raíces y no con valores decimales, los focos de la hipérbola son los puntos, tanto positivo como negativo, de 3 raíz de 2, que es el valor obtenido de C. Y finalmente las ecuaciones de las asíntotas, que son dos también, son algo distintas a la del ejercicio anterior, porque en este caso, cuando el eje focal es el eje Y, las asíntotas van a ser igual a A sobre B, tanto positivo como negativo. En este caso, como A y B son iguales, igual a 3, entonces Y es igual a X, una asíntota, y en la siguiente, al sustituir, Y es igual a menos X, que es la segunda asíntota. Finalmente, resumiendo, los elementos de esta hipérbola son centro 0, 0, vértices 0, 3 y 0, menos 3, focos 0, 3 raíz de 2 y 0, menos 3 raíz de 2, extremos del eje conjugado menos 3, 0 y 3, 0, y las ecuaciones de las asíntotas son Y igual a X y Y igual a menos X. De esta forma culmina esta explicación de la clase número 2. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que debes leer la guía teórico-práctica y realizar tus asignaciones para obtener mayor información sobre todo el punto de vista teórico. Y podemos interactuar a través de la plataforma Edmodo.